¿Cuál creen que sea el mayor problema en la humanidad? ¿Cuál creen? Bueno, antes de que me respondan cuál creen que sea el mayor problema en la humanidad, ¿ustedes saben cuál es el miedo a Santa Claus? El miedo a Santa Claus. ¿Cómo se llama el miedo a Santa Claus? Claustrofobia. ¿Cuál es el mayor problema que hoy existe? ¿Será acaso el comunismo? ¿El consumismo? ¿Serán los progres pervertidos, los conservadores rígidos, cerrados, fanáticos, fascistas? ¿Cuál será el mayor problema de la humanidad? El orgullo. ¿Y el orgullo de dónde viene? Es lo mismo el orgullo, soberbia. ¿De dónde viene el orgullo? ¿Cuál cree que sea el mayor problema? Porque bueno, por lo menos ya sabemos cuál es el problema. De que veamos por la solución ya es otro cuento, pero ya por lo menos sé de dónde vienen todos mis problemas. Ya tengo una dirección cuando crea que es mi marido, o el jefe, o el diablo. Porque a veces pensamos eso, el mayor problema de la humanidad es el diablo. Pero ¿cuál creen que sea el mayor problema de la humanidad? Y permítanme darles lo que la Escritura esboza como es lo que la Escritura nos dice que es el mayor problema de la humanidad, y es el rechazo. El rechazo es el mayor problema de la humanidad. De hecho, el divorcio, si tú vas un poco a fondo de por qué hubo un divorcio, de por qué hubo una división, una diferencia, una separación, vas a encontrar que no procesaron su rechazo. Y es fácil que nos rechacemos cuando la relación es tan cercana, como en el caso del matrimonio, pero no procesamos ese rechazo de mi cónyuge, lo tomamos personal, no procesamos el rechazo de mis padres, puede ser, lo tomamos personal, y de ahí, mis amados, del rechazo es que viene el odio, es que viene toda clase de vicios. En el fondo, en la raíz está, a veces pensamos que es el dolor, y a veces cantamos las de Nodal porque estoy bien dolido, pero no es el dolor la causa de los problemas que tú y yo tenemos, es el rechazo, el no haber procesado ese dolor, es el rechazo. Y eso no es de sorprendernos que haya rechazo, porque vivimos rechazándonos, vivimos rechazando a otros en un mundo que rechaza, en un mundo de rechazo. ¿Y por qué esto habría de ser? Porque hemos rechazado a Dios, no habría ahí ninguna sorpresa. Hemos rechazado a Dios, que podemos esperarnos de que nosotros nos rechacemos, de que yo me rechace, no hay ninguna sorpresa. Lo sorprendente no es que rechacemos a Dios, eso ya lo sabemos, es por eso todo este rechazo. Lo sorprendente es esto, que creamos que Dios nos rechaza. Eso es lo sorprendente, creer que Dios me rechaza. Eso es lo más sorprendente, no el que yo rechazo a Dios, eso sí lo hago seguido. Rechazamos a Dios de tantas maneras, con el pensamiento, con los hechos, con las intenciones, tantas maneras en que tú y yo rechazamos a Dios. Eso no es lo sorprendente es que creamos que Dios nos rechaza. Ese es lo sorprendente. Más cuando Dios, el todopoderoso Dios, creador del cielo y de la tierra, se hizo un ser humano, vino a nacer allá donde nadie quiere ir, peor que Tejalpa. Se hizo un siervo, lo que hizo fue amar a la gente. O sea, Jesús fue de rechazo en rechazo, y por más que amaba a la gente, milagros y multiplicación de panes, por más que se daba a la gente rechazo, lo terminaron matando. Y si estuviera aquí de nuevo, también lo matamos. Rechazo tras rechazo. Lo único que le ayudó a Jesús a procesar tanto rechazo que tuvo de la gente, Jesús vino a decirnos de parte de Dios, Dios no nos rechaza, por eso estoy aquí, por eso soy como uno de ustedes. No vine como un vikingo, no vine diciéndoles qué hacer, vine amándolos, vine dándome a ustedes, diciéndoles de parte de Dios, Dios no los rechaza, Dios no los rechaza, cállate. A la cruz lo rechazamos cuando Él vino a decirnos, no lo rechazo, no lo rechazo. Y para muestra de cómo es que nuestro Dios no nos rechaza, no tenemos un Dios que nos rechaza, hemos visto por ya 3 capítulos en el Evangelio de Mateo,
la genealogía de Jesús, de gente rechazada. Bueno, vimos la primera semana un caso difícil, no muy comentado en las iglesias, Judá y Tamar, cosas raras ahí que tú dices, ¿cómo sí? Y después vimos el caso de la semana pasada de Rahab. Y Mateo no empezó hablándonos de la virtuosa María, empezó hablándonos de la tremenda Tamar. Y no nos dijo lo entregado de José, nos dijo lo estresado de Judá. Y no nos contó de lo fiel de Elizabeth, nos dijo de lo fea que era Rahab. Bueno, no tan fea, porque si no hubiera tenido esa aprobación que tenía. Yo creo que no era fea, nada fea, le iba bien. Si estuviera hoy entre nosotros, yo creo que truena el OnlyFans, es millonaria. Pero a veces pensamos de eso, que la Navidad es los ángeles cantando con los pastores. Y Mateo se asegura en su evangelio de que esa no fue la historia. Mateo empieza hablándonos de la Navidad con la genealogía de Jesús. Y por eso tal vez a ti, tú dices, pero ni los conozco, tal tuvo tal y fue papá de tal y así se va. Y tú dices, ¿para qué me ponen a esta gente que ni conozco? Me aburre y a ver qué otra cosa hay. Y te olvidaste que ahí, entre esa gente, había gente como tú y como yo que luchamos con el rechazo. Él vino y en su genealogía dispuso que hubiera gente rechazada para que personas rechazadas como nosotros entendiéramos que Él no nos rechaza. Y esto es estas son las buenas noticias. Yo les quería hablar del árbol de la Navidad, pero mejor dije, les voy a hablar del árbol genealógico de Jesús. Creo que está más interesante. Y ya vimos qué interesante estuvo en esa historia de Judá y Tamar. La semana pasada con Rahab. Yo quiero contarles otra increíble historia que dices, ¿cómo es posible que eso esté en la Biblia? Si hubieran dicho antes, yo hubiera venido más. Nomás me daban los 10 mandamientos y qué tengo que hacer, y por eso no me gustaba, pero es increíble lo que Mateo nos cuenta. Y hoy quiero hablarles, para quienes todavía tienen dudas de si Dios nos rechaza, estos casos, increíbles casos, el primer caso, el segundo, quiero hablar de un tercer caso, increíble caso de cómo Dios, a pesar de esta persona, cómo fue, a pesar de todas las cosas que hizo, qué increíble, eso es increíble, Dios cumple sus promesas y fue, ahorita vamos a tratar de él, fue un caso increíble. Entonces dice Mateo en su capítulo 1, esta es la genealogía de Jesús y eso es importante. Esto hubiera sido nada más así como que algo bonito, de Jesús, ay, qué bien, y que nació en un pesebre, pero Mateo quiere apuntar a algo, no solamente es un cuento, esto es historia, y quiero no solamente hablarles de que vamos a celebrar la Navidad, quiero hacer un caso, quiero elaborar un caso con ustedes, esta es mi tesis es que voy a tratar de, y eso va a ser un recuento de 1000 años, de 1600 años, voy a tratar con ustedes la veracidad de que Jesús es el hijo del rey David. Quiero tratar con ustedes la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías, como el Rey encarnado, como el Rey nacido, el Rey esperado por Dios. Y para eso quiero que veamos su descendencia y que realmente Él vino del Rey David. Él es de la realeza, Jesús, porque Él es descendiente del Rey David. Y para los judíos de aquel entonces esto era muy difícil de creer porque en esos momentos ya habían pasado generaciones de que no había habido un rey judío. Ningún descendiente de David había ocupado el trono. De hecho, el rey que había en ese momento era un rey que ni judío era. Lo habían impuesto los romanos. Los judíos estaban totalmente decepcionados. Eso de que Dios iba a cumplir su promesa. Y de hecho quiero leerles cuando a través del profeta Natán Dios le dice a David que va a hacer de él
un reino eterno, porque David quería construir un templo y quería ponerlo muy bien y que venga mucha gente, pero Dios le dijo a David, David, tú no vas a hacer nada. Tú tienes mucha sangre en tus manos, olvídate de construir un templo, lo va a construir tu hijo. Y bueno, se puso triste David, ya no quería ir a la iglesia, pero fue y lo buscó Dios y le dijo, mira, ok, no vas a construir el templo, pero te voy a hacer bien famoso, vas a ser conocido. Y de hecho le dice así, y haré de ti un gran nombre, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Te voy a hacer famoso, David. No, hombre, se va a quedar corto Alejandro Magno. Y nada más para confirmar que esto se cumplió, ¿cuántos antes de llegar aquí, antes de escuchar este mensaje, cuántos habían escuchado del rey David? Levanten por favor su mano, quienes hayan escuchado, hayan sabido del rey David. ¿Cuántos conocen a alguien que se llame David? Si no es una, tiene que ser otra. A fuerzas todos sabemos quién es David. No sé quién es David, el que mató a un gigante. Claro que sabemos. Y Dios aquí nos está diciendo, bueno, para quienes dudan de si esto de la Biblia es cierto, de si es real, bueno, vean esto, 3000 años antes, Dios cumpliendo hoy mismo una profecía de que haría famoso a alguien, y lo estamos hoy viendo, todo el mundo sabe quién es David. Y también le hace esta promesa, Dios, por medio del profeta Natán, a David. Le dice, tu casa y tu reino durarán para siempre. Delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Y esto a los judíos les estaba difícil de creer. Para siempre, aquí no tenemos ningún descendiente de David. ¿Dónde está el rey? Aquí no tenemos rey. Y Mateo dice, por eso, esas son las buenas noticias de que Jesús es descendiente de David. Dios está cumpliendo entre nosotros su promesa. Hay un descendiente de David. Y tal vez no creían de que David fuera a tener un descendiente porque se portó muy mal, hizo cosas muy feas. Ustedes tal vez sepan de la historia. ¿Conocen la historia de David y Betsabé? ¿Sí conocen? Sí. No conozco a David, pero sí la historia de David está bien buena, esa historia. Bueno, permíteme, tal vez algunas cosas que tú no sabías, vas a saberlas hoy, porque yo tampoco las sabía, me enteré en la semana. Yo digo, wow, no es posible David. ¿Cómo es posible que le hayan prometido tanto a este desgraciado? Porque es increíble, qué bajo cayó. Una vez estaba David pues viendo qué hacer y pues allá vio a una mujer que estaba bañándose. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué andaba haciendo esta mujer bañándose enfrente de la casa de David? ¿Quién es la culpable aquí? No es David, sino esta mujer que ahí desvergonzada, para eso tiene su casa, y que se vaya a bañar a su casa, no ya enfrente de la casa de David. Pero bueno, David pudo haber visto a otro lado, ahí está una mujer bañándose, pues ay, qué bien, pues yo veo para otro lado, tengo otras. Y no era así como que, bueno, es que estoy solo y no tengo quien me haga ojitos. Tenía 7 mujeres. Pudo haberle hablado a una de ellas, oye, ando triste, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace? Pudo haberle a su ex, pudo reconciliarse. Pero dice la Escritura que esta mujer era muy hermosa. Era muy hermosa. Y ya, pues dice la Escritura, además, esto es lo que en la semana me enteré y que me llevó a decir, wow, David, no hombre, no sé por qué Dios te escogió como rey, ve qué desvergonzado eres. Dice que era la hija, Betsabé era la hija de uno de sus mejores amigos. Espérate, David, está bien pero la hija de uno de tus mejores, de tus generales, de quienes han dado la vida por ti y por tu pueblo, era su hija. Tal vez, ok, no la conozco, a ver quién es, pero era la hija y la manda a traer y pues de aquí soy.
y la embaraza. Ya que se entera que está embarazada, dice David, ¿ahora qué voy a hacer? Y eso es algo que hombres no les recomiendo mucho. Yo me tengo que topar con pared porque ¿qué hacemos cuando hay cosas que se están complicando y dices, creo que esto va mal y qué hago y qué decimos? Yo me encargo y a mí déjame esto. Y así dijo David y eso se puso peor. Porque lo que hace David es que cuando se entera que Betsabé está embarazada de él, le echa la culpa. Estaba, aparte de todo, estaba casada Betsabé. Y era un hombre, su esposo era un hombre increíble, un guerrero. ¿Y qué hace David? Le echa la culpa a su esposo. Lo manda a llamar, oye, tú eres un mal marido, ¿cómo es posible que andes en guerra cuando tu esposa ahí está sola? No es posible, ve y atiéndela, ve y quiérela, ve y ámala como se debe. Ándale, vayas a su casa y llame a esa mujer que la tiene no sé cuánto tiempo olvidada y que lo manda. Y dice David, ya me deshice de este y también de esa. Ya, ¿para qué preocuparme? Ya que se encarguen él y ella de esto. Y en la mañana, cuando David sale de su palacio, se va enterando que Urías se queda a dormir allá afuera del palacio, que porque no podía ir a ver a su esposa, porque todos estaban en guerra. ¿Y cómo yo voy a ir a ver a mi esposa? Todos sufriendo. Aquí me quedo, rey. Me duermo afuera de su palacio vigilándolo para que no hagan malas. Y dice David, no es posible, ¿cómo? Te dije que te fueras a tu casa, lo emborracha, lo vuelve a enviar a su casa y de nuevo se queda a dormir. Urías, este hombre nada más no entiende, es un desobediente. Va y lo manda al frente de la batalla para que lo maten. Por desobediente, por necio, le dije que muy valiente. Y lo matan a Urías. 3 días de duelo. Y dice David, pobre mujer, perdió a su marido, tengo que consolarla. Y va y se casa con ella. No puedo dejar sola la memoria del soldado Urías. Voy a hacer algo por él. Me voy a casar con su esposa. Y salen los diarios, la boda del siglo, el rey se casa por amor. Y todo el país, sí, el rey. Y pasan no sé cuántos meses, el bebé que nace de esa relación muere y todos ya sabían que ese David se había traído a esa muchacha, que nada de que, como que todo el mundo sabe, pero no, todos estaban así, no, qué increíble, David y Betsabé, que sean muy felices. Todos parecía que ya había pasado. Y llega un profeta con David y le dice, oye David, ¿qué harías tú? Hay un hombre que es muy rico y pues llegaron invitados y quería hacerles una fiesta, pero no tenía ganas de tomar una de sus ovejitas de su ganado para prepararles un banquete a sus invitados, de modo que va con uno que apenas tenía una ovejita, allá un pobre hombre con una sola ovejita, ese que tenía miles de ovejas, toma su oveja, la sacrifica para dárselas a sus invitados. Y David estalla. David se prende. ¿Cómo es posible? No es posible que este hombre viva. Tráigamelo que aquí yo lo mato. Desgraciado. No puede haber gente tan desgraciada. ¿Cómo es posible que haya gente así? No puede ser. Dios, no puede ser. Tráiganlo. Y le dice a Natán, no te lo voy a traer porque ese hombre eres tú. Le quitaste la única ovejita a Urías cuando tú tenías como 20,000. Y David tuvo
les voy a dar otro detalle porque los veo interesados. David tenía como 19 hijos de 7 mujeres. Si tú fueras a escoger de esos 17 hijos, había unos muy valientes, muy bien portados. ¿A quién hubieras tú escogido? Yo hubiera escogido al hijo que tuvo con Abigail. Abigail fue una mujer, pero ¿qué caso? Es una increíble historia. Abigail estaba casada con un hombre, la golpeaba, la trataba mal, se llamaba Nabal. Era un mal hombre Nabal. La tenía toda encerrada, trabajando siempre. Esta mujer era muy dulce. No entiendo por qué no se había amargado con ese hombre. Era como para que ya estuviera sin pelo. Pero dice la Biblia que era muy hermosa esta mujer. Muy hermosa y trataba a todos con amabilidad. Teniendo ese ogro en su casa, yo decía, ¿cómo es posible? Bueno, los milagros existen. Y pasa que David andaba por ahí y le pide la ayuda a Nabal. Y Nabal porque David se había ayudado a cuidar las tierras de Nabal. Y Nabal le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar ninguna ayuda porque David le pidió de comer para sus acompañantes. Dice, a ti no te voy a ayudar, eres un forajido, te están persiguiendo, y lo insulta a David. Y David se enoja, pero si yo lo único que he hecho es ayudar a este ingrato, va para acabar con él y toda su familia, y intercede a Abigail. Le dice, no, por favor, no le hagas nada a ese necio. De hecho, así significa necio Nabal. No sabe qué hace, puras tonterías. Por favor, aquí te traje comida para tus siervos, para que tú comas. Por favor, ponte cómodo, no hagas ninguna tontería porque después tú te vas a reprochar esto. Y David se calma y no hace nada. Y Abigail dice, wow, salvé a mi esposo, aunque es un bruto, ni modo, ya lo salvé. Regresa a su casa y estaba Nabal tomando, estaba bien borracho, había hecho una pachanga. Lo que no le quiso dar a David, que dice que no tenía, ahí lo andaba desperdiciando, estaba bien, pero hasta ¿cómo dicen? Hasta las nachas, ¿no? ¿Verdad? Perdón, hasta las heces, es cierto, bien. Y llega Abigail y le dice, venían a matarte, Nabal, pero yo intercedí por ti para que no te mataran, porque eres bien bruto. David venía con todo, y cuando se entera de que David había venido para matarlo, le da un ataque al corazón y se muere, Nabal. Y queda soltera Abigail. ¿Y saben qué hace David? Tú eres de las mías. Y se casa. ¡Qué hermosa historia! Si voy a escoger descendiente de David, de sus 19 hijos, hubiera escogido a David y Abigail. Chance con Mical, la hija de Saúl, porque, bueno, a Mical le gustaba estar en casa, hogareña, pero escoger al hijo que tuvo con Betsabé, ¿quién lo habría de escoger? Pues a quien yo rechacé, Dios escogió para hacerlo el heredero del trono de Israel. Yo hubiera corrido a David. Nada de trono, nada de que eres el rey. Olvídate de que de ti va a venir un descendiente que va a ocupar por siempre. Y Dios lo establece como rey, y a través de un descendiente suyo viene Jesús. ¿Tú te has sentido alguna vez rechazado por tu pecado? ¿Te has sentido alguna vez rechazado por tu pasado? ¿Te has sentido alguna vez rechazado por lo pesado de lo que tú consideras fueron tus circunstancias? ¿Tú te has sentido rechazado? ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos rechazados? Buscamos aceptación. Buscamos aceptación de otros, buscamos en nosotros aceptación. Pero después nos volvemos a sentir rechazados, porque en quien buscamos aceptación nos rechazan peor
de lo que alguien más nos rechazó, en quien buscábamos aceptación. La religión y el pecado nunca te van a dar aceptación. Solamente es en su aceptación. ¿Y cómo es posible? ¿A quién le gustaría tener de pariente a Judá, a Tamar, a Rahab la prostituta? ¿A quién le gustaría tener de pariente a David, el adúltero, asesino, mentiroso, hipócrita de David? ¿A quién le gustaría tener una relación con alguien así? ¿A quién le gustaría hacer familia con gente que es difícil, pecadores, herejes, hijos de la jijurria? Gente, ¿quién? Pues cuidado, porque chance y uno de ellos sea pariente de Jesús. Y Mateo dice, en cuanto a la genealogía de Jesús, David fue el padre de Salomón, cuyo nombre había sido la esposa. Y eso es algo increíble de Mateo. Mateo no oculta estos feos casos. Mateo pudo haber puesto aquí David, el padre de Salomón, cuya madre fue Betsabé. Hasta ahí, Mateo. ¿Para qué ir a detalles? ¿Para qué hablar de cosas del pasado? ¿Para qué meternos en esos lugares escabrosos? Pero es como si Mateo nos restregara en la cara y nos dijera, Betsabé, no le voy a poner Betsabé, voy a poner quien fue esposa de Urías, a quien mató. Quiero que tengan presente quién era este hombre. Quiero que tengan presente hasta dónde fue este hombre, para que recuerden cuando ustedes vayan muy lejos y crean que Dios ya los rechazó, para cuando ustedes crean que son indignos y crean que Dios ya no los acepta, para cuando ustedes crean que han caído tan bajo y son tan viles y son tan pecadores que ya Dios no los acepta. Quiero que recuerden que así como David fue rescatado, redimido, así yo puedo ser redimido. Y a veces yo digo, Señor, yo soy pecador, pero David me gana. Y digo, a veces digo, bueno, yo no soy tan pecador como David. Pero creo que no está bien decir eso, porque estoy diciendo que soy mejor que David y ya lo estoy juzgando, y no estoy mejor, estoy peor. Estoy diciendo, no soy tan malo como David. No estoy mejor, estoy peor. Y Dios nos está diciendo, porque a veces pensamos es que Dios no me habla, le de caer gordo, ya hice algo por lo que ya no me quiere hablar, está lejos, distante. Dios, ¿dónde estás? Pero quiero que escuches esta historia que ha resonado por 1600 años. Antes de Cristo, 3600 años ya contando los 1000 años, los 1500 años con David. Esta historia que ha resonado, donde Dios nos habla y nos dice, no vine a rechazarte, no vine a condenarte. No tengo miedo de acercarme, no tengo miedo de relacionarme, no me da asco estar cerca de ti, no me das vergüenza. Dios no tuvo miedo de estar con nosotros, así como yo tenía miedo de casarme. Hasta que mi madre una vez me dijo, ni que tú fueras, si tú no eres un 10, porque yo, 6 años, y no me casaba. Y mi madre me dio una cachetada de rechazo, que fue una soplada de redirección, más bien. Ni que tú fueras un 10. Y dije, sí, es cierto, mamá, ¿verdad? ¿Qué le ando ya buscando? Pero cuando, ya saben a quién le echo la culpa cuando hay problemas entre Ver y yo. La semana pasada cumplimos 21 años. Y 6 de novios, casi ya llevamos 30 años de conocer. Si quieres conocer a alguien, pregúntale al cónyuge. No vayas con sus amigos, no preguntes en el trabajo. Si quieres realmente conocer a alguien, ve y pregúntale al cónyuge. Qué bueno que alguien nos conozca así.
Mis amados, eso es algo increíble. Nadie te va a conocer tan bien como tu cónyuge. Agradece que está contigo. Agradece que está contigo. Si me conocieran hace años que ya se hubiera ido. Y Dios no me rechazó por cómo era, por cómo soy. Dios no me rechazó por mi pecado. Y yo le dije, Dios, ya no quiero darte vueltas, ya no quiero hacer la cardíaca, ya no quiero decirte que sí, después que no. Ya no voy a querer cambiar, ya no voy a querer mejorar, ya no voy a querer yo olvidar que tengo un problema, voy a ir a ti con mi problema. Ya no voy a querer olvidar este rechazo que me hace rechazarme y rechazar a otros. De modo que si esto de Mateo, esta historia que aquí, bueno, antes de ir a la parte, pero ¿cuándo va, pastor, a hablar de los magos y cuándo va a hablar de los ángeles y de que estas son buenas noticias para toda la gente que ha nacido en la ciudad de David, un Salvador? ¿Cuándo nos va a contar de los pastorcitos y de los peces en el río y del burrito sabanero? Háblenos de cosas bonitas. Ya echaste a perder, ya le diste en la torre a la Navidad, pastor, con esas historias tan tristes. Pero sabes, no le estoy dando en la torre a la Navidad, porque la Navidad te está incluyendo a ti. Y me está incluyendo a mí, que he vivido rechazando a Dios, que he vivido luchando con Dios, queriendo así tratar con mi rechazo, creyendo que con rechazo ya no va a haber más rechazo. Si rechazo más, va a haber menos rechazo. Bonita solución. Fue la Navidad. Mis amados, ¿quién necesita la Navidad? La Navidad la necesitan los pecadores, la Navidad la necesitan los indignos, la Navidad la necesitan los rechazados. Mis amados, eso es increíble. Si de repente tú te pones mal y reaccionas y explotas o te deprimes, si tú de repente eres otra persona, ¿sabes por qué? Yo me di cuenta de esto y cómo me ayudó. ¿Cómo me ayudó? Cuando sentía odio y cuando tenía miedo y decía, pero ¿por qué siento odio? ¿Por qué quiero matar a esta gente? ¿Sabes? Me di cuenta de esto. En el fondo, no quería tratar con mi rechazo. Y eso fue increíble. Eso, mis amados, me cambió la vida cuando me di cuenta que en el origen de todos mis problemas no estaba mi cónyuge, no estaba el gobierno, no estaba AMLO, que ya no está, no estaba Putin. En el fondo de mis problemas estaba el rechazo que yo quería tratar con la aceptación de otros o con mi aceptación, pero que no quería tratar con la aceptación que Dios me había dado en Cristo. De modo que si esto de Mateo, esto de su genealogía, y si el caso que aquí nos está presentando de que realmente Jesús es el Cristo, el Mesías, el Rey nacido, y toda esta genealogía y toda esa gente ahí rechazada por la sociedad, pero esta genealogía la incluyó porque ahí me incluye a mí. Si esto es cierto, entonces ¿qué hago? Si realmente Jesús es el Cristo, si realmente es el hijo de David, el rey David, entonces ¿qué hago? ¿Qué me toca hacer? ¿Cómo respondo? Y Mateo, que te diría, yo era el menos a considerar para que me eligieran como su discípulo. Yo era el menos para considerar, yo soy, si quieres poner así como niveles, yo soy peor que David. Si David está pero abajo, yo soy peor que David. Yo soy un recaudador de impuestos. Me dedico a empobrecer a la gente y a sacarle su dinero para yo hacerme rico. Yo era peor que David y me escogió a mí. Y así como me escogió a mí, lo que te puedo decir ante este caso que aquí estoy escribiendo y del cual no me dejo de sorprender, del cual no me dejo de asombrar que me haya escogido a mí y por eso lo estoy escribiendo, yo solo te puedo decir que lo sigas como yo lo he seguido. Cuando me dijo que yo lo seguí y no me arrepiento de haberlo seguido, porque fue en seguirle a él que dejé de seguirme a mí
y mi rechazo. Síguelo. Síguelo a Él. Es como salimos de nosotros, siguiéndolo a Él. Y Jesús le dice a la gente, a cada uno de nosotros, que tal vez pensamos que no somos tan malos como David, no estoy tan mal como Mateo, pero tal vez en algún momento de soledad tú has pensado cosas, y si ya las pensaste, ya las hiciste. En donde dijiste esto, y bueno, pensaste esto, y tú dijiste, pero ¿por qué estoy pensando esto? Para todos nosotros que luchamos con el pecado, que luchamos con el rechazo y creyendo que en el pecado o en la religión vamos a encontrar aceptación y nos dejan igual o peor, Jesús nos dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. ¿Por qué será, Señor? ¿Por qué serás, Señor, que yo vivo siempre preocupado y angustiado? Sí, pero ¿por qué? Porque no vienen a mí. Quieren tratar su rechazo con aceptación de otros, con su aceptación, pero no vienen a mí. En mi aceptación es que van a tratar con su rechazo. En mi aceptación, yo los acepto. Yo voy a ser el único que voy a aceptarlos tal y como son. Fuera de mí, la demás gente, tú mismo vas a aceptarte condicionalmente hasta que alcance mi siguiente meta, hasta que alcance mi siguiente nivel, hasta que haga esto. Después de esto voy a seguir buscando sin encontrar. Nunca voy a terminar de aceptarme yo como soy. Solamente Él me puede aceptar como soy, como he sido. Así indigno, pecador, imperfecto, rechazando y rechazado. Vengan a mí, dice Jesús, y yo los haré descansar. Aprendan de mí. Vean esto, aprendan. Quieren saber cómo tener propósito en la vida. Quieren saber cómo vivir con paz. Quieren saber cómo manejar sus finanzas. Quieren saber cómo sentirse aceptados. No vivir con rechazo, con esa nube de condenación sobre ustedes. Que en la primera de cambio, cuando ya hacen esto que no debieron haber hecho, ya creen que Dios los rechazó. Ya creen que Dios está en su contra. Ya creen que Dios se les opone, que Dios es su enemigo. Piensan lo peor. Pasa algo y están con el Jesús en la boca. Aprendan de mí y encontrarán descanso. Van a tener paz. Aquí dentro, donde más importa, aun y cuando allá afuera no haya paz, aquí dentro van a tener paz, aun y cuando allá afuera sea puro pleito, van a tener paz. Aprendan de mí y encontrarán descanso para sus almas. Es lo que Mateo me diría a mí, te diría a ti, cuando pensamos que yo no debí de haber nacido. Yo no sé por qué estoy aquí. No sé por qué me está pasando esto. Y por qué es que tuve una vida tan dura. Y por qué es que fue que me pasó. Cuando tú estés pensando y sintiendo ese rechazo en el fondo de tu alma, del cual tú no puedes levantarte, de lo cual tú ni siquiera puedes ver hacia arriba y pensar que alguien se interesa por ti, Mateo nos dice, yo escogí a Judá y a Tamar, escogí a Rahab, que ellos hubieran pensado, es que yo no valgo nada, yo soy una prostituta, ¿quién puede interesar? Yo escogí a Rahab, yo escogí a Mateo y escogí a David, escogí a Pablo. Pablo decía, yo soy el peor de lo peor, porque cuando tú y yo finalmente tomamos lo peor de lo peor en nosotros, porque eso somos nosotros. Con nosotros solo hay puras malas noticias y es por eso que esto hace bonito a la Navidad, porque mis malas noticias se encuentran con sus buenas noticias y a veces pensamos, ¿cómo es posible que yo tan indigno, tan pecador, tan difícil, gente tan dura, cómo es posible que se pueda relacionar con un Dios tan perfecto, tan digno, tan bueno? Y tú te sientes rechazado, tú dices, no es posible que yo siendo como soy pueda relacionarme con un Dios tan bueno, tan poderoso, tan santo.
no se puede, no puedo. Y tú sales corriendo para ver en dónde encontrar paz, dónde encontrar descanso, porque dices, yo no puedo relacionarme con alguien tan increíblemente generoso, bueno, tan increíblemente lleno de amor como es Dios. Y tú dices, no tiene caso, no somos iguales. ¿Sabes qué? Para eso vino Jesús, para que le demos nuestro pecado, para que le demos nuestra indignidad, para que le demos nuestro rechazo y Él nos dé su justicia, Él nos dé su perdón. De hecho, de ahí vienen los intercambios. Esa es la razón del intercambio. Dame tu pecado, yo te voy a dar mi paz. Para eso vine. Para eso vine. Dame tu indignidad, dame tu bajeza, dame hasta donde has llegado, que yo quiero llevarte hasta donde tú no has pensado. Dámelo. Dame lo peor de ti, que te voy a dar lo mejor de mí. Es por eso que Mateo decía, no me cabe. No puedo dejar de pensar en esto. No quiero dejar de asombrarme de esto que hizo Jesús por mí. Que yo le di lo peor de lo peor que era yo, y Él me dio lo mejor de lo mejor que era Él. Y en ese intercambio, mi injusticia por su justicia, mi maldad por su bondad, en ese intercambio navideño, Dios cambió mi vida. Cuando yo intenté cambiar por tantas maneras. De modo que, ¿qué es para si nos ponemos de pie? ¿Qué es para si oramos? Si tú conoces a alguien difícil, conoces a alguien que tú dices, ay, ¿quién ha de soportar a esta persona? Dios. Cuando tú piensas, ese no tiene, no hay manera, no hay manera. ¿Sabes por qué la gente es así? ¿Saben por qué somos así? Difíciles, que nada nos, como dice el dicho, nada nos arrulla, ¿no? ¿Nada qué? Nada nos gusta así. Nada, hay otra palabra. Nada nos embona. Nada nos embona. ¿Saben por qué somos así? Porque queremos procesar nuestro rechazo con la aceptación de otros o con nuestra propia aceptación. Y nos deja más frustrados, más enojados, solamente en su aceptación. Para eso vine, no para rechazarte. Vine para que tú me des tu rechazo y yo te dé mi aceptación. Tú me des, mis amados, el hecho de que esto no hace menos a Dios. Porque a veces pensamos, es que no puede ser, Dios es tan santo, ¿cómo se va a relacionar con gente tan pecadora? La misericordia de Dios no está peleada con la santidad de Dios. Están intrínsecamente unidas. ¿Y a quién fue a quien llamó Jesús? ¿A quién fue a quienes invitó Jesús? A los pecadores, a los indignos, a los rechazados. Padre, creo que he luchado mucho con tu aceptación y ya estoy muy cansado. Creo que he luchado mucho en buscar aceptación en el amor de alguien, en una mejor circunstancia, y creo que estoy más cansado. Estoy tan cansado, Señor, que quiero morirme, que ya no quiero vivir, que todo me cansa, nada me embona. Y Señor, no pensaba en esto, nunca creí que era así, que para esto habías venido. Yo pensé que era todo lo contrario, que yo tenía que portarme bien y cambiar y echarle ganas, y si no, tú me echabas fuera, me descalificabas, y por eso siempre andaba con miedo, con culpa, con vergüenza, siempre recayendo vez tras vez, porque bueno, tenía todo al revés. Que hoy pueda recibir tu aceptación, finalmente pueda dejar de luchar por querer ser alguien y creer que soy alguien en ti, soy ya alguien en ti, que para ti soy ni más, tú eres
Yo soy para ti, Señor, la razón de la Navidad. La razón de la Navidad no es Cristo, soy yo. Por mí tú viniste, por pecadores, como yo viniste a este mundo y quiero, Señor, creerlo con todo mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquel que es sin igual, increíble?